Buenos días, gente, buenas tardes, buenas noches. Ahora les tenemos un tema acerca de los derechos humanos. En nuestro caso nos tocó derechos de pueblos indígenas y derechos de personas con discapacidad. Nuestro equipo es el siguiente. Tenemos a Escamillo Becerril, Luis Uriel, Trejo León, Fernando Alexis, Alanis Osorio, Uriel Abdiel, Corona Jiménez, Alan Joshua y su servidor Ramírez Alfredo David. Comencemos con el video. En nuestra sociedad, la igualdad y el respeto por los derechos humanos son de los más fundamentales. Sin embargo, hay grupos que enfrentan mayores desafíos para que sus derechos sean reconocidos y respetados. Los pueblos indígenas y las personas con discapacidad. Hoy exploraremos sus derechos, su lucha por la inclusión y por la importancia de garantizar un trato justo y equitativo. Los derechos de los pueblos indígenas y de las personas con discapacidad están protegidos por las leyes internacionales y nacionales. Ambos grupos comparten un objetivo en común: que su dignidad sea respetada y sus necesidades específicas sean atendidas. Aunque en sus realidades pueden parecer distintas, los pueblos indígenas y las personas con discapacidades enfrentan desafíos similares: discriminación, falta de acceso a servicios básicos, exclusión social, y reconocer sus derechos es un paso esencial para construir una sociedad más inclusiva y equitativa, básicamente. Ambos temas están profundamente conectados con los principios universales de los derechos humanos. Reconocer y respetar estos derechos no solo es un acto de justicia, sino también una forma de garantizar que todas las personas, independientemente de su origen o condición, puedan vivir en igualdad y dignidad. La protección de los derechos de los pueblos indígenas y de las personas con discapacidad no solo beneficia a estos grupos, sino que también fortalece la diversidad cultural y el desarrollo inclusivo. Su inclusión activa en la sociedad enriquece a las comunidades y fomenta un sentido de solidaridad y respeto mutuo. Ok, ahora vamos a pasar a los puntos importantes con nuestro compañero Joshua. Puntos importantes a resaltar. Número 1. Derecho de los pueblos indígenas. Es el reconocimiento de su identidad, lengua y cultura, el derecho a la autodeterminación y al territorio, consulta previa, libre e informada sobre proyectos que afecten sus territorios, acceso a educación y salud que respete sus costumbres y tradiciones. Punto número 2. Derechos a las personas con discapacidad. Derecho a la igualdad y no discriminación en todos los aspectos de la vida, acceso a servicios esenciales como educación, salud y transporte accesible, participación plena en la sociedad, eliminando barreras físicas y sociales, y reconocimiento de su capacidad para tomar decisiones y vivir de una manera autónoma. Punto número 3. Importancia de la inclusión. Ambos grupos tienen mucho que aportar a nuestra sociedad, pero solo si garantizamos sus derechos y derribamos las barreras que nos excluyen. Por lo tanto, a lo largo de este video exploraremos cómo se han defendido estos derechos, cuáles son los desafíos que persisten y qué podemos hacer como sociedad para conseguir un futuro más inclusivo, donde todas las personas puedan desarrollarse plenamente sin importar su origen o capacidades. Muy bien, ahora vamos a añadir una serie de entrevistas que hicimos por la escuela de CIME Zacatenco. Entrevistamos a varias personas al azar, no hubo un orden específico y nos las fuimos encontrando por diversos lugares de esta institución. Muy bien, comencemos con la primera persona. Seidita. Entonces, ¿crees que las ciudades y espacios públicos estén diseñados y adecuados para personas con discapacidad? No, porque no se tiene la suficiente equipo, rampas, lo que sea para las personas con discapacidad. ¿Y crees que existe una buena inclusión en el trabajo y en las escuelas? Enfocándome tantito en la escuela, creo que no. Lo mismo, regreso a que, por ejemplo, no hay rampas para personas con discapacidad, que no pueden caminar. Las personas que no pueden ver no tienen cómo leer los libros. Eso, o sea, diría que no. Entonces, ¿cómo podría definir la inclusión de personas con discapacidad? La definiría como un espacio con las características adecuadas para que toda persona pueda asistir a ella, ya sea que no pueda ver, que no pueda caminar, que no pueda oír, y que puedan realizar sus actividades tal y como lo hacen los demás. Muy bien, ahora pasaremos a la siguiente persona entrevistada, igual en la CIME Zacatenco. ¿Cuáles crees que sean los mayores desafíos que enfrentan los pueblos indígenas en la actualidad? Pues yo creo que más que nada los servicios y la comunicación que tiene con la población actualmente. ¿Consideras que el hecho de considerar los derechos hacia los indígenas es parte de una exclusión? Pues yo creo que sí, porque ya tendríamos que estar bien adaptados a eso, ¿no? Que hay diferentes grupos que no se rigen mientras las mismas bases que nosotros. Entonces, ¿sí consideras que los derechos de los pueblos indígenas se respetan en su totalidad y tienen claridad? Pues no creo que todos tengamos claridad sobre ello, porque como te digo,
lo que sufren ellos es como la falta de comunicación con nosotros y que no tienen como la misma adaptación que tenemos. Oh, gracias. Muy bien, vamos con la persona número 3. ¿Crees que las ciudades y espacios públicos estén 100% diseñados y adecuados para personas con discapacidad? No, mayormente las vialidades no están. Por lo tanto, ¿crees que hay una buena inclusión en en el trabajo y en centros educativos? No, muchos no están aplicados. Entonces, ¿cómo podrías definir la inclusión de personas con discapacidad? Pues es ambigua, no muchas partes están diseñadas para las personas con discapacidad. Algunos tienen que ayudarle, por ejemplo, en el metro para poder subir o estar cambiando de vagón. Entonces, ¿qué mejorarías en el sistema, ya sea público o escolar? Pues primero que nada buscaría una forma de que se pierdan las barreras, ¿sabes? Es que, por ejemplo, aquí en la escuela hay muchas zonas donde son poco accesibles para los alumnos. Hay un alumno que viene en silla de ruedas y no puede subir las escaleras, entonces le tienen que ayudar. Sería buscar algún elevador, alguien que lo ayude directamente a unas rampas para poder subir. Oh, gracias. Muy bien, cuarta persona entrevistada. ¿Cuáles crees que sean los mayores desafíos que enfrentan los pueblos indígenas en la actualidad? Yo creo que la discriminación, amigo. O sea, ¿consideras que el hecho de considerar los derechos hacia los pueblos indígenas es parte de una exclusión? No, ahí sí no. ¿No crees? No creo. Ok. Entonces, ¿crees que el derecho de los pueblos indígenas se respeta en su totalidad y tiene claridad? No. Entonces, ¿qué harías para mejorar ese sistema? Hacer una fundación que se dedique a que haya más, se pueda atacar de manera legal un problema causado por la discriminación hacia ese tipo hacia esas personas. Ok, gracias. Muy bien, vamos con la persona número 5. ¿Crees que las ciudades y espacios públicos estén 100% diseñados y adecuados para personas con discapacidad? No, ¿Crees que existe una buena inclusión de las personas con discapacidad en los espacios de trabajo y educativos? a veces, porque luego discriminan. Ok, entonces, ¿cómo podrías definir la inclusión de personas con discapacidad? Entonces, ¿cómo crees o consideras que se debería de mejorar el sistema para incluir a las personas con discapacidad? Yo digo que haciendo elevadores para esas dichas personas o rampas también influye más sobre si las discriminan o no, entonces más que nada lo otro. Ok, gracias. Muy bien, vamos con la persona número 6. ¿Cuáles crees que sean los mayores desafíos que enfrentan los pueblos indígenas en la actualidad? Pues que no son muy conocidos o no tienen tanta difusión y pues aparte que están como muy aislados de la sociedad moderna, entonces pues no pueden, o sea, coexisten con nosotros pero no de una buena manera o de la manera que debería ser para que todos convivamos de una mejor manera. Entonces, ¿consideras que el hecho de considerar derechos hacia los indígenas es parte de una exclusión? No es una exclusión. Para mí ¿No? ¿Crees que el derecho de los pueblos indígenas se respeta en su totalidad y tiene claridad? no, ni una ni otra. Ni una ni otra. Entonces, ¿cómo mejorarías ese sistema o el sistema hacia los derechos de los pueblos indígenas? Pues es que no hay mucho, o sea, no se puede mejorar así de una manera con números porque realmente es un tema de interés, no de un tema o sea, no es un tema cuantificable, sino es un tema meramente subjetivo. Entonces, pues no hay manera de que la única manera que se puede hacer es intentar motivar a la gente a que participe en ello, pero si no hay una iniciativa de las otras partes no se va a lograr nada. Entonces pues lo único que podemos hacer es seguir promoviéndolo y tanto para una parte como para la otra. Ok, gracias. Ok, estas fueron varias personas de las que entrevistamos. Muchos tienen puntos de vista bastante interesantes y otros bastante ambiguos, pero esta fue una opinión de ciertas personas de la CIME Zacatenco. No se va a revelar sus nombres, pero podemos ver sus rostros, ya que accedieron a esto. Muy bien, ahora va a profundizar un poquito más en el tema nuestro compañero Uriel. 1. Reconocimiento y protección de los derechos. Los pueblos indígenas poseen derechos específicos que abarcan la autodeterminación, la preservación de sus culturas, lenguas y territorios, tal como se establece en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos a los pueblos indígenas. Las personas con discapacidad tienen garantizados derechos humanos fundamentales, que incluyen la igualdad, la no discriminación y plena participación en la sociedad, conforme a la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 2. Desafíos persistentes.
Ambos grupos se enfrentan a discriminación sistemática, exclusión social y obstáculos en el ascenso a servicios esenciales como educación, salud y empleo. Las personas indígenas con discapacidad se encuentran en una situación de doble vulnerabilidad, enfrentando barreras adicionales debido a la intersección de su identidad indígena y condición de discapacidad. 3. Avances y esfuerzos internacionales. Se han logrado progresos significativos en el reconocimiento de los derechos de estos grupos, reflejados en instrumentos internacionales y en reformas legales a nivel nacional. Organizaciones internacionales y movimientos sociales continúan trabajando para promover la implementación efectiva de estos derechos y para sensibilizar a la sociedad sobre la importancia de la inclusión y el respeto a la diversidad. 4. Necesidad de acciones concretas. Es imperativo que los Estados Unidos adopten medidas efectivas para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas y de las personas con discapacidad, incluyendo la adaptación de infraestructuras, la implementación de policías inclusivas y la promoción de la participación activa de estos grupos en la toma de decisiones que les afectan. La sociedad en conjunto debe comprometerse a eliminar prejuicios y estereotipos, fomentando una cultura de respeto, igualdad y solidaridad. Muy bien, muchas gracias, compañero Uriel. Ahora nos va a dar nuestro compañero Ulises información acerca de la reflexión y la lucha por sus derechos. Los pueblos indígenas representan la diversidad cultural y ancestral de nuestra humanidad. Sus derechos están protegidos por leyes internacionales como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Sin embargo, aún enfrentan retos que ponen en riesgo sus territorios y formas de vida. Es nuestra responsabilidad como sociedad reconocer su aporte y garantizar su dignidad y autonomía. La lucha por los derechos de los pueblos indígenas no es solo suya, es una causa que nos involucra a todos. Reconocer su historia, valorar su cultura y respetar sus territorios es un acto de justicia y humanidad. Solo a través del respeto y la inclusión construiremos un futuro donde la diversidad sea nuestra mayor fortaleza. Ok, ya para concluir, nuestro compañero Fernando nos va a dar una pequeña síntesis de todo lo que vimos anteriormente. Podemos deducir que la protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas y de las personas con discapacidad son esenciales para garantizar una sociedad verdaderamente justa e inclusiva. Estos derechos no solo representan principios fundamentales de igualdad y dignidad humana, sino que también son una herramienta clave para combatir la discriminación, la exclusión y la marginación que estos grupos han enfrentado históricamente. Reconocer y valorar la diversidad humana no es solo una obligación legal, sino una oportunidad para enriquecer nuestras comunidades, aprendiendo de las culturas, conocimientos ancestrales y perspectivas únicas que aportan a los pueblos indígenas. Sin embargo, el reconocimiento de estos derechos no debe de quedarse en el panel. Es responsabilidad de todos, desde los gobiernos hasta cada individuo, asegurarnos que estas garantías se traduzcan en acciones concretas que transformen la vida de quienes pertenecen a estos grupos. Esto incluye el diseño e implementación de políticas públicas inclusivas, la eliminación de barreras físicas y sociales, la promoción de la educación y sensibilización, y el respeto por la autonomía y la autodeterminación de cada persona y comunidad. Al integrar plenamente estos derechos en nuestras prácticas cotidianas como la educación, el acceso al trabajo y la participación en la toma de decisiones, avanzamos hacia un futuro donde la igualdad no sea solo un ideal, sino una realidad vivida por todos. El respeto y la protección de los derechos de los pueblos indígenas y de las personas con discapacidad no son solo una responsabilidad colectiva, sino también un acto de humanidad que refleja los valores más altos de nuestra sociedad. Bueno, ya para concluir nuestro video, voy a pedir algunas opiniones y comentarios a mis compañeros. ¿Ustedes qué opinan acerca de todo este tema? ¿Más tienen algún comentario, alguna opinión? Pues yo opino que, si hablamos principalmente o en una parte de la discriminación con las personas con discapacidad, sí creo que hace falta mejorar unas ciertas infraestructuras para estas personas, para que puedan llevar su vida, digamos, un tanto normal. Sé que pareciera que debería ser normal, pero no es normal.
debido a que uno se tiene que adaptar a ellos y por lo tanto también nuestras infraestructuras y nuestra forma de vivir tendría que ser para ellos, tanto públicamente como privada. Creo que ahí carecemos de mucho, tanto en la escuela como en otros lados, entonces creo que eso debería de mejorar. Y con respecto a la discriminación de los indígenas, considero desde mi punto de vista que el hecho de que se crea que ellos deben de tener ciertos derechos, tal vez diferentes o especiales a nosotros, desde mi punto de vista creo que es una parte de exclusión. Sé que tienen diferentes costumbres y diferentes formas de vivir, pero considero que más bien deberían de ser totalmente integrados a los derechos y no considerar que deben tener cosas extras. Sin embargo, al igual que con las discapacidades, creo que se deben incluir acá, porque al menos nunca he visto que alguien de la escuela tenga o sea indígena y se pueda incluir a nosotros, o que ninguno de nosotros hable ese tipo de idioma para poderlo incluir. Entonces creo que carecemos de esa integridad como sociedad. ¿Algo más? Bueno, pues continuando, un ejemplo que me parece pues, importante recalcar es las instalaciones de la escuela, que aquí es muy complicado que alguien se pueda integrar, sobre todo hablando en específico de las personas con discapacidad, ya que, por ejemplo, alguien que no puede caminar bien o que está en silla de ruedas realmente tiene muy difícil el acceso a los edificios, teniendo en cuenta más que es muy común estar cambiando de salones y edificios entre clases, estar subiendo y bajando las escaleras es realmente complicado. Yo he visto muy pocas personas que no puedan caminar bien, que anden aquí en la escuela, y las personas que he llegado a observar siempre es con ayuda de un tercero, ¿no? Creo que es un poco diferente el hecho de hablar de las personas con discapacidad y de los indígenas, ya que con los indígenas siento que más que nada es que las personas parten de prejuicios, los hacen menos, tal vez por cómo se visten, por cómo hablan, pero creo que es complicado, pero tenemos que llegar a un punto en el que la sociedad pueda tomarlos y que sean personas no normales, porque pues no somos iguales todos, pero que sí sean funcionales, que sus diferencias de culturas, de costumbres o de capacidades pues no los hagan menos, simplemente darles un trato apropiado y que tengan las mismas oportunidades que todos tenemos. ¿Ustedes piensan que Zacateco es excluyente o incluyente? Hemos visto que sí, más que allá de ciertas cuestiones de instalaciones, es una cultura, sí he visto compañeros, incluso algunos que otros docentes que tienen esa cultura excluyente hacia personas que no tienen un mismo nivel o capacidad de pensamiento, y esto puede derivar a que no seamos tan aceptables hacia personas con discapacidad, o en estos casos como personas indígenas. Aquí, al menos en mi experiencia, no he visto a ninguna persona indígena o que sea representante de una cultura indígena, y en Zacateco, claro. Entonces, poco a poco se va formando ciertos prejuicios, ciertos estigmas que deterioran pues la convivencia fuera de aquí de la escuela y que la llevamos a lo que sería la sociedad exterior. Ulises, dame algún comentario o opinión que tengas acerca de los dos temas, tanto de pueblos indígenas como de personas con discapacidad. Bueno, con respecto a las personas con discapacidad, solo puedo decirles que, muy a diferencia de lo que algunos creen, bueno, ya una cierta parte, que las personas discapacitadas tienen como que esa limitación debido a que no pueden moverse, no pueden ver, escuchar o cualquier otro. Y pues bueno, ya hemos visto casos de gente profesional que tiene cierta discapacidad y que no por eso es mal en su trabajo o en lo que hacen, tal como deportistas o incluso también los deportistas son personas que de por ser discapacitados han logrado como que demostrar que aún con esas limitaciones pueden practicar sus deportes, por eso existen los Juegos Paralímpicos. Bueno, con respecto al tema de las personas indígenas, siento que las culturas indígenas que México es un país muy diverso, muy cultural, y muchas veces eso es
los pueblos indígenas son los que conservan parte de la cultura que forma el país, con todas las creencias, la comunidad, todo eso. Y pues hacerlo menos es como negar esa parte del país que es toda esa diversidad cultural se está negando por excluir a las personas indígenas. Nos excluyen siempre. ¿Ustedes han visto algún profesor o algún maestro que tenga alguna discapacidad de este estilo? Yo sí tuve, o más bien tengo ahorita un profesor de PBS, al cual también se le quiso hacer una entrevista para este reporte, o más bien este video, pero hizo mucho énfasis en que le molestaba este tipo de situaciones, ya que siempre se habla mucho del tema, pero casi nunca se suele hacer nada. Entonces, que le hubiera encantado tal vez expresar ciertos puntos de opinión, ya que él no cuenta con una pierna, pero decidió preferir nada más hablar conmigo y decirme sus puntos de vista, pero que realmente no le gustaría hacer algo más, ya que los demás no hacen más por él. Entonces, es también un punto muy contrastante, la perspectiva de alguien que lo está viviendo, creo yo. Bueno, en mi caso, personas con discapacidad, ya hablamos bastante, voy a hablar acerca de las personas indígenas. Creo que aquí en Zacatenco, pues no, al menos yo no he visto como tal personas indígenas así por mayor, como uno o dos. Yo he visto, en mi caso, más que nada en el metro, cuando voy pasando por el 18 de marzo, hay una pareja de viejitos indígenas y están tocando violín, están cantando o están haciendo alguna actividad, recaudando dinero, reportando dinero para sus propios bienes o beneficios. Y siento que esto pues está muy mal, se sienta la exclusión laboral de personas indígenas y al menos creo que esto está, pues en México no está muy bien, digamos. ¿Alguna opinión que tengan ustedes acerca de la cultura? ¿Sí? Pues sí, igual recalcando lo que tú has dicho, sí, mayormente aquí en la Ciudad de México, lo que sería en el metro, hay muchas personas indígenas en situación de calle también, que al ser pertenecientes de dichos grupos indígenas, son excluidos de profesiones, de cualquier profesión, por el simple hecho de pertenecer a esos grupos, lo cual sí dificulta más su estilo de vida y tiene muchas más carencias que una persona, pues no por decir otra palabra, pero una persona normal, una persona de ciudad, pues está mal dicho, pero es el término que hemos adecuado, ¿no? Es el término exactamente más adecuado que decir. De ahí en fuera, lo que sería alrededores de la Ciudad de México, sí hay más, pero como que está un poquito más estable la situación con ellos comparado aquí a Ciudad de México. Entonces, concluyendo esto, se podría decir que sí, aquí en la Ciudad de México tenemos una cultura muy excluyente y incluso hasta denigrante, diría yo. Sí, la verdad, pues creo que esto sería pues todo de nuestra parte. Muchas gracias. ¿Alguna otra cosa que quieran decir o ya, no? Eso sería todo. Muchas gracias, profesora, compañeros.